Que yo creo que esa es la primera tarea que debe el gobierno enarbolar, y para eso creo que estamos los medios de comunicación y la sociedad, para poder hacer recordar de que el gobierno tiene una deuda con los peruanos que lo han perdido todo a causa de la violencia política en nuestro país. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. ¿De qué institución eres? Soy Rosa Laiza del Bartolomé de las Casas y del Movimiento Ciudadano para que no se repita. ¿Cuál ha sido las razones para, como movimiento para no se repite, iniciar un concurso periodístico sobre este tema? Nos parecía muy importante que se conozca más en la sociedad peruana las experiencias de la violencia y del conflicto armado que hemos tenido en el Perú. Y nos pareció que los periodistas podían ser nuestros aliados en esto. Entonces el concurso ha sido una invitación a ellos para que se animaran a contar esas historias, no solamente del sufrimiento, sino también de la esperanza de la gente de construir un país distinto. Estamos también conmemorando los 5 años, ¿no?, de la informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Cómo podemos evaluar los esfuerzos del Estado para implementar estas recomendaciones de este informe? Yo creo que el Estado se ha esforzado en la medida en que lo hemos presionado. Es decir, le hemos sacado algunas leyes, algunas normas, pero creo que todavía todos los que estamos en este movimiento y también en las regiones sentimos que todavía es poco, ¿no? Pero sabemos que en el Estado hay muchas personas, muchos funcionarios que son sensibles, están dispuestos a trabajar por esto, pero hay mucho camino todavía por recorrer. Sí. En ese sentido, ¿la comunidad internacional puede hacer algo para apoyar este esfuerzo para crear la reconciliación, promover los derechos humanos en el Perú? Yo creo que puede hacer muchísimo y ha hecho muchísimo. Su presencia en el Perú, conversando con las autoridades, conversando con la sociedad civil o también estando presente en actos como este, ha sido muy importante justamente para hacernos sentir que no estamos solos, que en otros lugares del mundo se hace eco de lo que nosotros hacemos acá. Pero también creo que en el futuro necesitamos ir encontrando maneras como más concretas de trabajar juntos, porque a veces ya no está la presencia de la representación estatal de algunos países, pero pueden haber organizaciones, pueden haber otras maneras que nosotros podríamos aprovechar, ¿no? Y creo que en ese sentido de repente deberíamos tomar más iniciativas como sociedades civiles y conectarnos mejor. Sí. En el marco de un posible acuerdo que va a haber entre la Unión Europea y Perú, ahora bilateral, ¿no?, que se está hablando de negociar eso, ¿qué mensaje podríamos imponer desde Europa sobre este acuerdo y sobre sus relaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que en ese acuerdo se tenga en cuenta todo lo que se conoce como la problemática del posconflicto, es decir, que ese acuerdo sea comercial, sea político, sea el terreno en el que se ubique, se tenga en cuenta que en la sociedad peruana vivimos las secuelas de un conflicto como parte de nuestro presente y que esa problemática hay que atenderla, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de la educación para todos los huérfanos de la violencia, o me refiero a la atención de salud, o a las oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos productivos o nuevos emprendimientos en sus localidades, ¿no? Entonces, si esos aspectos no se tienen en cuenta, no se está hablando con el Perú verdadero, se está hablando con una parte del Perú, pero no con otra, ¿no? Entonces sí me parece importante que eso se tenga en cuenta y creo que eso es parte de la realidad, no es un tema que está simplemente a un costado, ¿no? Sí. Varias organizaciones internacionales europeas siempre se preocupan por el tema de los derechos humanos, la situación también de los defensores de los derechos humanos. En este sentido, si comparamos con hace 8 años, cuando terminó la dictadura, ¿cómo lo vemos ahora esta situación de los defensores de los derechos humanos? O sea, por una parte ha mejorado porque tenemos un marco democrático y porque tenemos construidos lazos internacionales, pero a pesar de que tenemos el marco democrático en las leyes y en las instituciones, sin embargo tenemos problemas bien serios, porque muchas veces nuestros gobernantes, nuestras autoridades, tienen la tentación de sentirse como la única voz en el país. Y cuando tienen esa tentación, utilizan su poder
para callar las voces que son disidentes o que los critican o que les dicen que hay que hacer otras cosas de las que están haciendo. Y en ese sentido, no siempre los derechos humanos están garantizados en toda su amplitud. Gracias por tus comentarios. Gracias. ¿Qué bonito? Muy bonito. ¿Por qué les pareció importante involucrar a los medios de comunicación con este tema? Porque sentimos a 5 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad que hay avances desde las regiones que han podido hacerse visibles ahora con estos trabajos, pero que sin embargo la sociedad todavía no asume que vivió una guerra, que el joven adolescente que no conoció, pues no conoció y nadie se la cuenta, y que la persona de la costa tampoco, y que en los textos escolares esa historia no está escrita. Entonces, claro, ¿cómo seguimos construyendo democracia de manera responsable si es que no tenemos la conciencia de que hemos vivido una guerra, y una guerra que nos enfrentó como ninguna otra en nuestra historia, y que tiene saldos y deudas que saldar entre peruanos, y que no podemos seguir hablando de democracia si es que no le damos un contenido, ¿no?, de resolver los problemas que están a la base de lo que originó esa guerra. Las grandes brechas económicas, sociales, culturales, la discriminación, la ausencia del Estado está, yo diría, si no intacta, muy parecida, y eso es un peligro inminente siempre a que se repita. Por eso es que hay que insistir, y no basta insistir con todo el trabajo que hacen cientos de organizaciones en todo el país, de derechos humanos, de iglesias, organizaciones del más diverso tipo, felizmente cada día más. Sin embargo, no es suficiente. Es la opinión pública, los que toman decisiones, los que están en Lima, los que son un poco más altaneros, ¿no?, los que no les importa las regiones o los que creen que todas las decisiones se toman acá. Es a ellos que queremos justamente con este concurso nacional de periodismo influir, sensibilizar, hacer entender y por ende tomar las decisiones adecuadas para que el Perú se encamine hacia una democracia sólida que restaure las heridas, repare a las víctimas y las poblaciones, colectiva y personalmente, y podamos realmente hablar entonces de una democracia que se puede sostener, y no de una ilusión que no se sostiene en nada. Y en este esfuerzo para lograr una democracia más profunda, más real, ¿no?, en el Perú, ¿en qué manera la comunidad internacional y sobre todo la Unión Europea puede apoyar esta democracia en el Perú? La está apoyando, la viene apoyando hace mucho tiempo, muchos años, eso hay que reconocerlo. Hay muchos países en la Unión Europea que han apostado por justamente esta democracia con inclusión social, democracia con justicia, democracia con respeto de derechos. Lo han hecho en su respaldo a la propia Comisión, ¿no?, de la Verdad y Reconciliación, pero lo hacen también en un montón de regiones y de pequeños proyectos, y además lo hacen de Estado a Estado, es decir, están presentes, pero además de todo eso que es dinero, ¿no es cierto?, que ayuda, hay también una voz pública en Europa que dice no a la pena de muerte cuando aquí se reintentaba ponerla en la agenda. Entonces tú sientes que con la Unión Europea y con las organizaciones, a veces no tan gubernamentales, más bien no gubernamentales de Europa, tienes además de este respaldo solidario, tienes una voz pública que es capaz de incidir en sus gobiernos para hacer recapacitar a los nuestros. Y eso se valora muchísimo y se agradece. Y además debemos inventar maneras de hacerlo cada vez más eficiente. Y ahora se está hablando de que posiblemente la Unión Europea quiere firmar un acuerdo bilateral con Europa en el tema del comercio, ¿no? ¿En qué manera la Unión Europea debería condicionar, ver este proceso económico, tomando en cuenta también esta situación post-conflicto, la situación de Perú, ¿no? ¿En qué manera puede ser beneficioso o no? No lo sé, no, fíjate, hay varias organizaciones, incluso que son miembros del Para que no se repita, que son especialistas en estos temas. Yo no soy una analista política que pueda darte una respuesta certera, pero ciertamente vamos a encontrar, si tendríamos acceso a los borradores, digamos, de este acuerdo bilateral del que hemos tomado nota, efectivamente, porque se habló mucho de eso, primero en el ALCUE y ahora nuevamente. Entonces, pues hay que tomar nota de todo. En realidad,
estos temas no son para encasillarse en un lugar. En el fondo, lo que tienes que empezar a hacer es trabajar en la cancha grande, de donde se toman todas las decisiones, y por lo tanto, de alguna manera, estar al tanto de cómo determinados acuerdos que parecen ser comerciales y que no tienen nada que ver con la estabilidad jurídica, política o económica, pues mentira, bien sabemos que tiene mucho que ver o aporta a la descentralización o la restringe, por ejemplo. Entonces, es una primera cosa que habría que observar. Estoy segura que si la Unión Europea está planteando esto, está planteando para, por ejemplo, profundizar una de las pocas reformas de Estado que se vienen dando en nuestro país, que es la descentralización, ¿no? Entonces, habría que revisarlo, pero habría que efectivamente, como tú bien dices, tomarlo como un marco para aprovechar todas las oportunidades en todos los espacios posibles. El tema de la vigencia y del respeto y de la promoción de los derechos humanos tiene que ver con nuestro derecho al desarrollo, al bienestar, en suma a la felicidad, a la cual tenemos derecho todas las personas que nacimos, no puede haber diferencia porque nacimos en una parte del mundo o nacimos en otra, ¿no? Entonces habrá que revisarlo. Muchas gracias.